Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy, este día, domingo 15 de septiembre del año 2024, vamos a continuar con el estudio número 5 y lo vamos a empezar en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos ahorita ya. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Dios quien nos hable. Les invito a que oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos en esta mañana, Padre, tu siervo y todos aquellos que están allá en este momento prestos para escuchar tu palabra, dirigiéndonos hasta tu trono de la gracia, Señor, para pedirte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que Padre seas tú quien hables, seas tú quien nos enseñes. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor, para gloria bendita de tu nombre, te lo suplico. Habla, Padre, y todos aquellos que están ahorita ya prestos para escuchar tu palabra, te pido que tú pongas vallado alrededor de ellos, para que el diablo no tenga nada que ver, para que no haya ninguna interrupción y tu palabra pueda ser escuchada. Yo me deposito en tus manos, Padre, y para la gloria de tu nombre, te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dije: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Bueno, aquí vemos la historia del apóstol Pablo, cómo fue su conversión. Aquí vemos que Pablo era un hombre religioso, amaba mucho a Dios, pero él pensaba que estaba haciendo bien al perseguir a todos aquellos que se decían, y nos seguimos diciendo, hijos de Dios. Pablo se propuso acabar con todos. Recordemos la lectura anterior del estudio anterior, como dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba presos a la cárcel. Entonces, aquí Pablo ya había conseguido cartas para ir a Damasco, porque ahí en Damasco había un grupo de cristianos, una iglesia, que se reunían a escondidas para que no los descubrieran. Y dice que Pablo pidió cartas
Dice aquí en el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Oiga lo que se había propuesto. Dice que todavía había en él ese deseo de matarlos, acabar con todos ellos. Y dice que fue y pidió cartas al sumo sacerdote de las sinagogas de Damasco para que se los dieran a los líderes que estaban en Damasco, líderes de la religión de Pablo, de los fariseos. Por eso dice el verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, las cartas como de presentación, para que lo apoyaran y le ayudaran a agarrar presos, acabar con todo el cristianismo que estaba ahí en Damasco. Dice, para que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que siguieran a Cristo. A eso se refiere de este camino. Los trajese presos a Jerusalén. O sea que el hecho de ser cristiano ya era un delito, y por eso los llevaban presos a Jerusalén. Y en eso andaba Pablo. Ya iba bien seguro que se iba a traer de allá un buen grupo de personas. Y dice que cuando él iba por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, antes de entrar a la ciudad de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, o sea, él cayó tierra de la luz tan deslumbrante que miró, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense lo que les dijo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo al apóstol, al Señor Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor mismo dice, allá en los evangelios, dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes oye, a mí me oye. Pero el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Entonces aquí, por eso Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, ahí se manifestó el Señor diciéndole, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es dar coces, o sea, golpes contra el aguijón, contra algo puntiagudo. Es lo que estás haciendo tú, dándole golpes a algo que te vas a dañar tú mismo. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Él dice que Pablo, temblando, óigalo, temblando y temeroso, o sea, tenía temor de lo que estaba pasando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué el Señor no le dijo lo que quería que él hiciera? Porque el Señor ya tiene todo tal y como va a ser. Y Él no cambia. El Señor encargó que sus apóstoles, ahí Mateo 28, 19, en Marcos 16, versos 15 y 16, habla donde mandó a predicar el evangelio a sus apóstoles y discípulos. A ellos mandó.
Y aquí vemos cómo el Señor le dijo, cuando le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, entra a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Porque allá estaba un siervo de Dios, un líder, un pastor en la iglesia que se nombraba Ananías. Y él le dijo, entra a la ciudad y allá, tú no te preocupes, allá te van a decir lo que tienes que hacer. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Dice que se pararon todos confundidos, oían la voz pero no miraban a nadie. Y dice que entonces Saulo se levantó de la tierra, porque dice que cayó a tierra, ¿verdad? Se levantó, pero no podía ver, quedó ciego. Entonces los mismos hombres que iban con él lo metieron a la ciudad. Y dice que al meterlo a la ciudad estuvo 3 días y 3 sin ver y no comió ni bebió. Dice que entró a la ciudad y allá estuvo 3 días sin ver, ciego, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, o sea, el líder del grupo de la iglesia, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos cómo el Señor Jesús estaba mandando a Ananías, que era el líder de la iglesia, el pastor, y le dijo que fuera a ese lugar, a esa casa, la casa que se llama Derecha, dice, entra la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. O sea, Saulo lo habían llevado a la casa de uno que se nombraba Judas, y la calle donde él vivía se nombraba Derecha. Y eso, hasta eso le dio Jesús la dirección a Ananías, para que no perdiera tiempo buscándola, que fuera directo a lo que tenía que ir a hacer. Entonces Ananías, al responder aquí, tenía miedo, no quería ir. Le dijo al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aún aquí en Damasco tiene cartas de los sumos sacerdotes para aprender a todos aquellos que invocan tu nombre. No quería ir, le tenían temor. Era el terror, Pablo, de la iglesia. Pero el Señor mismo le dijo, ve. O sea, no te estoy diciendo si quieres, te estoy mandando que vayas. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí nos damos cuenta que es el Señor quien nos escoge para un propósito, para un trabajo. No es el hombre el que escoge, sino Dios es el que escoge. Recordemos cuando el Señor fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista,
cómo después de la tentación, ¿verdad?, de 40 días y 40 noches que estaba en el desierto y fue tentado por el diablo, dice que después de eso anduvo ahí en Galilea, anduvo por el mar, ¿y qué hizo? Llamó a sus apóstoles. Fue cuando escogió, él fue el que los llamó, a sus 12 apóstoles. Y aquí vemos entonces cómo le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Y eso es precisamente lo que todo cristiano venimos a hacer, unos instrumentos, algo que se puede usar para un propósito, para un servicio. Y el Señor estaba escogiendo a Saulo como un instrumento para un servicio, para predicar el evangelio, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea que Pablo fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a todos los hijos de Israel. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, así que Saulo había hecho mucho daño y el Señor dice: ahora él va a saber lo que es necesario padecer por mi nombre. O sea, no es que si quieres. En otro pasaje dice el Señor que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso lo dice ya en las cartas Pablo. Y dice, aquí vemos entonces, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, es necesario. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Aquí vemos entonces cómo Pablo ya estaba en oración. Dice que esos días estuvo orando 3 días. No comió ni bebió, no podía ni ver. Y cómo cuando el Señor escogió a Ananías, que le dijo, dice que Ananías le dijo, dice: ve a este lugar. Dice: ahí está el hermano Saulo. Lo dice en el verso 11. Levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Simón a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, estaba orando. Pero miren lo que dice en el verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, el Señor ya le había dado en visión a Pablo cuando él estaba orando, que iba a llegar ahí ante él un hombre de nombre Ananías, y que iba a poner sus manos sobre él y él iba a recobrar la vista. O sea, el Señor ya le había dado eso en visión a Pablo, y por eso a Ananías le estaba diciendo: ve y hazlo. Dice: y Ananías no quería ir. Ya vemos lo que leímos ahí, ¿verdad? Y el Señor le dijo: tú ve, dice, porque instrumento escogido me es este, y le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa. Entonces dice que Ananías fue y hizo como el Señor le había mandado. Dice: y recobró la vista. Por eso en el verso 17 dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Oigan, ahí le dijo:
que el Señor Jesús, que se le había aparecido en el camino, lo había enviado para que recobrara la vista. Aquí le dice: el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas, lo que lo estaba impidiendo la visión. Y ya empezó a mirar y recibió al instante la vista. Y luego que recibió la vista, cuando se levantó, fue bautizado. ¿Fue bautizado por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso tenía que ir a Ananías para que orara por él, recibiera la sanidad y el Espíritu Santo, el poder. Y eso pasa con todos aquellos nosotros que hemos creído verdaderamente. Eso hablaba yo con mi esposa hoy esta mañana, que cuando un verdadero cristiano, cuando una persona de verdad se convierte a Cristo, nunca le da la espalda a Dios. Porque en nuestro caminar que llevamos desde el 92, he visto muchos que dizque cristianos andar en el mundo, que volvieron atrás. ¿Pero por qué? Pablo mismo dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Por eso es que la gente que vuelve al mundo es porque nunca se ha convertido. Nunca. Ha sido quizás hasta convencido, pero nunca convertido. Porque la palabra es para exponerla y para que nos convenza. Pero ya la decisión de convertirte ya la tomas tú. De si aceptas, invitas a que el Señor Jesús entre a tu corazón para que reine sobre ti, te dirija tu vida. Y esa tu corazón es, como decía anteriormente, la mente. Él es dice que por eso Pablo dice en otro pasaje que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, porque Él es el que llega, entra a nuestra mente, que es el corazón del alma, y de ahí se toman todas las decisiones. Y cuando nosotros hacemos al Señor Jesús Señor de nuestra vida, Él es el Señor de nosotros y Él se encarga de nosotros. Él pelea por nosotros, Él provee para nosotros. Eso es lo que hace. Y nunca le damos la espalda a Cristo. No que nunca pecamos, porque pecamos. La Biblia dice que no hay hombre que viva y que no haya pecado. No hay. Todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a eso vino Cristo, a darnos vida, a resucitarnos de los muertos. Cuando verdaderamente entra Cristo, que es la vida, a nuestro corazón, pues entra la vida. Y ya tenemos la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es ahí la importancia de estar seguros que verdaderamente el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y tú lo vas a saber si está en ti por el cambio de vida que hace en la persona cuando verdaderamente se rinde a Cristo y lo hace su Señor y su Salvador. Aquí vamos a ver, estamos viendo en la conversión del apóstol Pablo. Vemos quién era Pablo: un perseguidor de la iglesia de Cristo. Era un religioso, un fanático. Era muy intelectual, era muy sabio, pero era sabiduría de este mundo. Entonces, Pablo, cuando tiene el encuentro con Cristo, ahí vemos, lo leímos aquí donde dice que el Señor lo escogió para predicar a los gentiles y para llevar su nombre a los reyes y a los hijos de Israel. Porque los hijos de Israel no creían y no le creyeron, de hecho. Por esa razón, por eso lo crucificaron. Recordemos que Jesús se le apareció a Pablo y ya estamos hablando como unos 20, 30 años después de
de la muerte de Cristo. Porque Pablo andaba siempre persiguiendo a la iglesia. Después de que Cristo subió a los cielos, Pablo se propuso acabar con todos los cristianos. Pero vemos aquí entonces cómo Jesús mismo le dijo a Ananías que era un instrumento que había escogido para ese propósito. Y vemos cómo fue Ananías y hizo lo que el Señor Jesús le había dicho. Y en ese momento que Ananías puso las manos sobre Pablo, dice que recobró la vista y fue bautizado. Fue bautizado por el Espíritu Santo, no en agua. Ahí dice que fue por el Espíritu Santo, porque fue cuando recibió el poder. Y seguimos leyendo. Y habiendo tomado alimento, porque acuérdense que llevaba ya 3 días que no comía ni veía y se la pasaba orando. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, de ahí se convirtió a Cristo y ahí se quedó con los discípulos de Damasco. O sea, se reunió con la iglesia. Y sigue. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Oigan, qué valentía. Llegó allá, tenía las cartas de los sumos sacerdotes para que los que estaban en Damasco, los mismos religiosos líderes, le ayudaran para prender a todos a los que predicaban a Cristo, los que creían en Jesús. Y dice que aquí, después de que se convirtió Pablo, llegó, se reunió con los hermanos de ahí, de Damasco. Es lo que leímos aquí en el verso 19, donde dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el hombre? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino aquí, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice que Pablo se esforzaba aún más, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero todos aquellos religiosos fariseos de su religión de Pablo se quedaron atónitos, confundidos. Decían: pues si este era el que asolaba la iglesia allá en Jerusalén, ¿cómo es que ahora aquí vino para llevarlos presos y ahora él mismo anda con ellos predicando? Dice: y Pablo se esforzaba más para convencerlos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Oiga, dice que pasaron muchos días que se quedó Pablo ahí con los hermanos, con Ananías y los hermanos. Los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus amenazas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, llegó a saber Saulo que querían matarlo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, recordemos que las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas, o sea, estaban como con barda, con muros muy altos. Y nada más había 2 puertas, que era el portón donde entraban los animales con carga y la puerta por donde entraba la gente. Que por cierto, esa puerta donde entraba la gente se llamaba
aguja. Es ahí donde el Señor dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico se salve. No se refería literal a una aguja de las que conocemos nosotros que se usa para coser ropa, no. Aguja se refería a esa puerta de entrada donde solamente los hombres podían entrar, no bestias, ningún animal. La puerta ancha era para los animales y la puerta angosta, la aguja, era para los hombres. Y qué ironía, fíjense, la enseñanza me vino a la mente ahorita, donde Jesús mismo dijo: ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos los que entran por ese camino. Ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la destrucción, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Pues por esa aguja, por esas es donde entran los hombres. Por ahí no entran animales. Por esa puerta que es Cristo, por ahí entran los hombres transformados de verdad por el poder del Espíritu Santo. No entran las bestias, los hombres que actúan como bestias, como animales irracionales, dice la palabra. Entonces, ahí mismo nos enseña esto que les acabo de mencionar, que la puerta estrecha es la aguja y representa a Cristo. Porque Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará nuevos pastos, o sea, la vida nueva, cielos nuevos y tierra nueva, que nos habla Juan en Apocalipsis 21. Seguimos leyendo. Dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus amenazas llegaron a oídos de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. O sea, cuidaban la puerta por donde tenía que salir. Por ahí nada más tenía que salir, y la guardaban para que en cuanto salieran lo mataran. Entonces los discípulos, o sea los cristianos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. Oigan, los hermanos, al darse cuenta que querían matar a Saulo, dice que lo descolgaron en la noche, lo descolgaron en una canasta, porque Pablo ya quería salir de ahí, quería ir a otros lados. Y dice que lo descolgaron por el muro, descolgando en una canasta. Y ya de ahí Saulo se regresó a Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, se juntó con los apóstoles y ahí estaba con ellos, y entraba y salía. Dice, porque Esteban se dio cuenta de todo, y él fue el que lo llevó. Bernabé, perdón, no Esteban. Entonces Bernabé era un siervo de Dios también. Seguimos leyendo, verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oiga, como ahí en Jerusalén hablaba, dice, denodadamente, o sea, alocadamente, o sea, sin miedo, con esa pasión,
hablaba Pablo la palabra en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, porque según los griegos eran los más grandes filósofos, los más sabios, y Pablo disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, ahí después de que estuvo en Jerusalén, dice que predicaba y disputaba con los griegos. Estos querían matarle porque se sentían traicionados. Y cuando los hermanos de ahí de Jerusalén supieron lo que querían hacerle, ¿qué dice? Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, a su lugar de origen. Pablo era de la ciudad de Tarso de Cilicia. Y aquí vemos cómo lo enviaron hasta allá. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pues sí, ¿cómo no iban a tener paz? Pues el que las asolaba, el que alborotaba todo, que era Pablo, ya se había convertido a Cristo. Entonces ya disfrutaban las iglesias de esa paz, de que ya no había persecución. Y Pablo entonces llegó a Tarso. Allá estuvo en Tarso. Seguimos leyendo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aquí ya está hablando ya del apóstol Pedro. Pablo se quedó allá en Damasco predicando. Y Pedro andaba visitando a todos, a las iglesias que estaban en diferentes lugares. Y dice que fue a los santos que estaban en Lida, a una iglesia que estaba en la ciudad de Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahí vemos que Pedro sanó a este Eneas, que tenía 8 años de enfermo y era paralítico, y dice que estaba en cama. Y al mirarlo Pedro le dijo a Eneas, le dijo: Eneas, el Señor Jesús te sana, levántate y haz tu cama. O sea, levántala. Y vemos la sanidad. ¿Y qué ganó con eso? Que todos los de Lida, que se dieron cuenta de todo, que fue muy notorio, se convirtieron a Cristo. Seguimos leyendo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Dorcas o Tabita, que estaba en Lida, ahí en Jope, dice que era una discípula llamada Tabita. Era una discípula y dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Era muy buena gente, era un tipo Cornelio. Dice: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. O sea,
murió esta mujer. Después de lavada la pusieron en una sala. O sea, después de que la prepararon, ya que había muerto, la prepararon, la lavaron, dice, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer muy amada, muy buena gente, y había muchas que se reunieron ahí para velarla, para estar con ella, acompañando en el funeral, ¿verdad? Y como se dieron cuenta que ahí en Lida estaba Pedro, y no estaba muy lejos de la ciudad de Jope, dice que fueron a ver a Pedro para que fuera para allá. Y llegó Pedro y los encontró ahí. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué bonito el testimonio de Pedro, ¿verdad? Cómo llegó y oró al Señor, y como estaba el poder en él, ¿qué dice? La resucitó. Esto fue notorio en todo Jope. O sea, todo Jope se dieron cuenta de lo que había hecho Pedro con esta mujer llamada Tabita. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. O sea, Pedro se quedó ahí en Jope con uno que se nombraba Simón y era curtidor. Ahí se quedó, se hospedó ahí. Y hubo muchas conversiones en Jope por el milagro que había hecho Pedro con Tabita, o sea, Dorcas, que es lo mismo. Y vamos a ver qué más siguió. Bueno, aquí en el capítulo 10 continúa con la conversión de Pedro y Cornelio. Está muy largo, abarca todo el capítulo 10. Vamos a dejar aquí el estudio número 5, el estudio número 6, perdón, y vamos a continuar. Vamos a continuar en el siguiente para que nos gocemos bien con esta escritura, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. Yo les pido que pongan atención a la lectura y bueno, este fue el estudio que tuvimos hoy, este día, ¿verdad? El estudio número 6. Espero que se diviertan, se gocen con la palabra y que Dios haga la obra por el cual es enviada esta palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.